Amén. Amén. Hermano, vamos a seguir con el tema. En la mañana estábamos hablando que la iglesia, hermano, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo pagó un precio por la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, que Cristo edifica su iglesia, que Cristo cuida de su iglesia, dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme ahí a Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3 y vamos a ver el versículo 15. Primera de Timoteo 3, 15. Cuando usted ahí diga amén. Amén. Okay. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Bueno, vamos a leer del 14. ¿Está ahí? Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es, ¿qué dice, hermano? La iglesia del Dios viviente. Y fíjate lo que dice, hermano: columna y baluarte de la verdad. Hermano, es en la iglesia donde tú y yo vamos a encontrar, óyelo bien, hermano, la palabra de Dios que nos va a hacer edificar y que nuestros cimientos sean fuertes. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Una columna, hermano, esta es una columna, está sosteniendo para que este techo no caiga. Amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Así que tú y yo necesitamos, hermano, entender que necesitamos la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es en la palabra de Dios, hermano, donde tú y yo hemos conocido la salvación, donde hemos conocido a Cristo Jesús, donde hemos conocido, óyelo bien, hermano, lo que nos espera después de esta vida. Conocemos por parte de la palabra de Dios que un día los muertos en Cristo resucitarán. Conocemos que cuando el Señor venga va a venir el rapto, y dice que los muertos en Cristo resucitarán y los que hayan quedado serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero todo eso lo conocemos porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y en la iglesia, hermano, es donde se predica la palabra de Dios. En la iglesia, hermano, donde tú y yo vamos a escuchar el consejo de Dios. Es en la iglesia, hermano, donde jóvenes y adultos vamos a madurar en lo que es la vida espiritual. Mira, ahí en el capítulo 4, ahí de 1 de Timoteo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora, ¿yo cómo puedo identificar eso, hermano, si yo no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo saber lo que es algo de diabólico y lo que no es diabólico? Algo que sea que es la palabra de Dios y que no es la palabra de Dios, aunque parezca. Satanás ahí en Mateo capítulo 4 le dice a Jesús: escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero a pesar de que era la palabra de Dios, no estaba bien implementada, no estaba bien dicha, estaba afuera del contexto, y lo estaba haciendo fuera del contexto para que el Señor cayera en una provocación, en una tentación de Satanás. Pero el Señor le dice: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es algo interesante, hermano, como en Mateo capítulo 4 el Señor Jesucristo, pudiendo Él desaparecerlo, pudiendo Él tomar toda su autoridad y hacer algo para desaparecerlo, correrlo o lo que tú quieras, como el Señor en cada provocación que venía de parte de Satanás, el Señor siempre lo frenaba con la Biblia. Escrito está y escrito está. No fueron otras palabras más que escrito está, y le daba la cita de donde estaba escrito, y era lo que la Biblia decía, y con la palabra de Dios Jesucristo pudo parar las tentaciones de Satanás. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En la iglesia es donde se predica la palabra de Dios. Hermano,
tenemos que entender que a ti y a mí no nos conviene perdernos la iglesia, porque vamos a dejar de aprender la verdad que viene de parte de Dios. Y en el versículo, ahí, ok, seguimos ahí, vers 4:3, bueno, 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participéis de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es interesante, hermano, cómo la gente que dice que son de alguna iglesia, que yo les llamo más bien sectas, han usado la palabra de Dios para tergiversar y para que la gente no entienda que lo que ellos dicen es incorrecto. Por decir, hay iglesias donde prohíben a los que sirven, a los que enseñan, a los que predican, les han prohibido no casarse. Cuando la palabra de Dios dice, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Hay iglesias o sectas que prohíben ciertos alimentos, cuando el Señor dice que ya todo Él lo ha santificado. No comen puerco, no comen camarones, no comen langosta, no comen, o a lo mejor porque no les alcanza, pues, pero según ellos, porque es en contra de Dios. Y cuando no conocemos la palabra de Dios, hermano, caemos en ese tipo de juegos, en ese tipo de mentiras que prohíben ciertas cosas a los creyentes para manipularlos, porque no conocen la palabra de Dios. Hay gente que asusta a los demás con la palabra de Dios. Hermano, Dios ha puesto un pastor en la iglesia para predicar, pero el pastor no es el papá tuyo, el pastor no es quien te tiene que dominar. No, sí, la Biblia dice que debes someterte a lo que el pastor te dice, pero ese sometimiento no es como que vas a hacer a fuerza lo que él te dice, es trabajar juntos para sacar algo adelante. Pero hay gente que se para atrás de un púlpito y abusa, oye bien, hermano, por la ignorancia que tienen muchos creyentes al no conocer y entender que la iglesia es baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Hermano, ¿qué tanta Biblia tú conoces? Mira, en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, segunda de Corintios 11, 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. ¿Está ahí, hermano? Okay. Y fíjate qué interesante todo lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 3, hermanos. Que el apóstol Pablo está hablando de gente, hermano, que iba a estar en la iglesia. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bueno, hay predicadores en un púlpito que se disfrazan de gente piadosa, que al no conocer la palabra de Dios, los oyentes, hermano, abusan de ellos. Usted no sé si ha escuchado historias o documentales de sectas que el líder los llevó a suicidarse. Algo muy conocido aquí en San Diego, no sé, hace 30 años, 40 años o más. Un líder ahí que se mataron como algunos 40, 50 personas, que porque iba a pasar el cometa y el líder les dijo que era tiempo, que era la venida de Cristo, y se envenenaron porque iban a ir atrás del cohete, ahí del cometa. Y la gente cayó en eso, hermano, porque ignoraban la palabra de Dios. Ignoran que el Mesías es un judío, que el Mesías ya llegó, que el Mesías murió y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Y hay quienes todavía están esperando al Mesías, porque no conocen la Biblia, porque no entienden que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No te maravilles, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermano, conozca la Biblia, entienda la Biblia, comprenda la Biblia. Hermano, agárrese de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Lo hemos leído muchas veces. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios
y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿cómo me voy a preparar yo si no conozco la Biblia, hermano? La iglesia no es un lugar para llegar casualmente. La iglesia es un lugar para llegar, hermano, a aprender de nuestro Salvador, porque es columna y baluarte de la verdad. Ahí en Gálatas capítulo 1 versículo 6, Gálatas 1:6. ¿Están ahí, hermano? Amén. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito: si alguno os anunciase diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Yo le pregunto, hermano, ¿usted conoce el evangelio que predican los testigos de Jehová, el evangelio que predican los mormones, el evangelio que predican los del séptimo día? Y digo evangelio porque evangelio no es más que mensaje, el mensaje que ellos traen. Hablan de los 144,000, hablan los testigos de Jehová de poseer un mundo y llenarlo con muchas mujeres. Hablan los adventistas, también ellos son parte. Es más, los adventistas estaban junto con los testigos de Jehová y salieron ahí de pleito y se separaron unos para acá y otros para allá, pero tampoco los adventistas creen que Jesucristo es Dios. Es otro evangelio. Para ellos Elena G. de White es la profetisa, y si Elena G. de White dice ciertas cosas, vamos a hacerle caso más a la revelación que tiene la profetisa, a lo que dice la Biblia. Imagínate tú. ¿La alarma es mía? No. Ok. Porque a veces digo es mía y pienso yo que es de alguien más. Bueno, tendríamos que entender, y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay unos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, ¿qué tanto usted conoce el evangelio de Cristo? ¿Está usted bien cimentado? ¿Usted está seguro de lo que cree? Hay gente, hermano, que llega a la iglesia y de repente, cuando menos piensas, andan en otras cosas y piensan que están bien. No hace mucho tiempo estaba aquí una familia y venían, y cuando menos pensamos, esta familia se había ido ahí con una iglesia apostólica. Y porque es que hablan de Dios, todo está bien, hermano. No necesariamente que digan que hablan de Dios es correcto. Dice la Biblia que los demonios también creen, y hermano, y tiemblan. ¿Qué tanto conoce usted el evangelio, hermano? ¿Es fácil usted engañar con otras doctrinas? ¿O usted está bien cimentado y puede entender y hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios? ¿Cómo está, hermano, su conocimiento de la palabra de Dios? Mira, ve conmigo ahí a Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, y es interesante lo que dice esta escritura. Primera de Corintios capítulo 4 y el versículo 1. Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores, ¿qué dice, hermano? De los misterios de Dios. Ahora, ¿alguien sabe lo que significa la palabra misterio? Que me lo pueda decir, no hay problema, no es clase de escuela dominical, pero le doy oportunidad de que me lo digan los teólogos. ¿Algo ya revelado? Teólogos, la mujer que hay en la congregación, no, es algo ya revelado, hermano. Dios se ha revelado, hermano, a nosotros. Dice que Emmanuel es Dios con nosotros, que Dios se ha revelado por medio de su palabra.
Y dice que así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios, o sea, de las cosas que Dios ya nos reveló a nosotros como iglesia, hermano. Debemos de ministrar, de cuidar, de predicar, de enseñar, de estar pendientes de lo que la palabra de Dios es. No es algo que no entendamos, hermano. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene y mora en usted, Dios le da a usted, podríamos decir, ese don de poder entender y comprender la palabra de Dios. Cuando usted es salvo, no es gravosa la palabra de Dios en su vida. Asegúrese que usted es salvo, asegúrese de haber recibido a Cristo Jesús como su Salvador, para que entonces esos misterios, hermano, usted ya pueda entenderlos. Mire, era un misterio que el Mesías iba a venir, ya es revelado. Era un misterio que como dice ahí Isaías 53, que Él cargó nuestras enfermedades, molido fue por nuestros pecados. Este era un misterio, hermano, era algo que venía y ya fue revelado. Todo dice que cuando tengamos lo perfecto, que es la palabra de Dios, hermano, ya como tú y yo como cristianos debemos de administrar, ser administradores, cuidar de lo que predicamos, de lo que enseñamos, y que sea correcto. Que no seamos como esos que se disfrazan como ángel de luz y están llevando a la gente, hermano, al infierno. Mira, allí en Primera de Timoteo capítulo 3, ya lo hemos leído otras veces, pero en Primera de Timoteo capítulo 3 habla acerca de lo que debe ser, hermano, alguien que es llamado al ministerio. Primera de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 en adelante. ¿Está ahí, hermano? Amén. Palabra fiel. Dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Fíjate, son requisitos para alguien que quiere predicar la palabra de Dios. Sabes, tú deberías de conocer, hermano, que quién está apto para predicar y quién no está apto para predicar. Alguien que ya se divorció y se volvió a casar y quiere seguir, hermano, no puede. Porque es necesario que sea marido de una sola mujer. No una a la vez, sino de una sola mujer. Que tenga buen testimonio. Que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida de tu pastor o cómo es la vida del predicador? ¿Cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos? Porque si no cumple con los requisitos, entonces entiendo yo por qué a veces no quieres aprender ni conocer la palabra de Dios. Pero si cumple con los requisitos, ¿cuál es la razón por la que no quieres aprender? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, hermano, pero es necesario que tenga ciertos requisitos. No puede cualquiera decir, yo quiero ser pastor, porque no se trata de quién quiere ser pastor, se trata, hermano, de que quién está calificado para hacerlo. Y es la palabra de Dios que nos enseña, hermano, a saber si la persona que nos está predicando, hermano, es correcta o no es correcta. Últimamente, hermanos, las iglesias se han llenado de tanta mundanalidad que ya hay pastores que se han divorciado 3, 4 veces y siguen ahí en un púlpito y la gente no dice nada. No dice nada.
Ahora también, ¿cómo está usted como cristiano? Esto es del pastor, pero ¿qué de usted? Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo 4. Ya lo habíamos leído ahí, pero vamos a darle otra repasada. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrina de demonios. Apostatar de la fe es dejar, óyelo bien, hermano, dejar la iglesia, dejar de creer en lo que Dios te ha enseñado. Apostatar, irse, renunciar a lo que has creído. Hermano, tenga cuidado si usted piensa en renunciar en lo que ha creído. Tenga cuidado, porque entonces, y no me malentiendan, ni quiero asustarlo ni nada, pero para que tú renuncies a lo que has creído, eso me deja saber a mí, a lo mejor esta es mi opinión, amén, que probablemente no fuiste salvo. Porque, hermano, ¿cómo vas a renunciar a lo que Dios te ha dado, a lo que Dios te ha enseñado? ¿Cómo vas a renunciar al regalo que Dios te ha dado, que es la vida eterna? No es cierto que Judas Iscariote parecía un cristiano, parecía un discípulo, ¿no es cierto? Bueno, Judas Iscariote hizo milagros, sacó demonios. Y se terminó descubriendo, Dios ya sabía de antemano, pero terminó descubriéndose que no era lo que él decía ser. Tenía al mejor predicador, al hombre más 3 veces santo, tenía al hombre, hermano, que iba a derramar su sangre por él, y ni aún así ese hombre fue capaz de transformar su vida. Y no es que no haya querido Dios salvarlo, hermano, es que él no quiso. Imagínate, tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores predicándole, enseñándole, orando por él, hermano, haciendo todo. Simplemente él había decidido en su corazón no hacerlo, no aceptarlo, no obedecer. Yo le pregunto, ¿qué tanta, cómo se podría decir, qué tanta voluntad usted tiene de obedecer la palabra de Dios? ¿Está usted dispuesto a obedecer la palabra de Dios? O como dijo el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado en busca de otro evangelio. Dice, ¿qué pasó? Les acabo de predicar, les acabo de enseñar a Cristo crucificado y resucitado, les ha dado vida eterna el Señor Jesucristo. O ¿cómo recibiste tú la salvación? ¿O cómo recibiste al Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por creer con fe? ¿Cómo fue? Les dice. ¿Cómo puede ser posible que anden ahora, que hayan sido engañados con otro evangelio? ¿Por qué, hermano? Por falta de conocimiento. ¿Cómo puede alguien ser engañado? Pues que no conozca. A alguien que le quiera vender un anillo de oro, que mira, parece de oro ese oro. Y sí parece, y brilla, pero al otro día ahí el dedo todo verde porque parecía oro, pero no era. Te engañaron. Oh, mira, este reloj es original y que no sé qué, y más hueco que un cacahuate. Hubo un tiempo en que allá al otro lado llegaban a los lugares donde la gente trabajaba y según traían marcas de taladros y serruchos y todo, pero pues uno que conoce la herramienta, que ha comprado herramienta, dice, no, este no es un DeWalt, este no es un Milwaukee. Bien chinos, y nomás les habían puesto ahí un sticker mal puesto ahí todo chueco, y gente que no conocía, oh mira, me compré una marca buena, es chino, no sirve. ¿Por qué? Porque no conocen, y bien contentos ellos, encontré algo y soy más vivo que los demás porque lo encontré bien barato. No, fuiste más tonto que los demás porque ni siquiera supiste lo que compraste. Y hay gente que piensa que está en la verdad, hermano, pero al no conocer la palabra de Dios están perdidos. Están perdidos. Yo te pregunto, hermano, ¿qué tan perdido estás? Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Por eso es que en esta iglesia, hermano, esté el pastor o no esté el pastor, siempre va a haber predicación. Porque aquí como una iglesia nueva testamentaria, hermano, hacemos lo que la palabra de Dios dice.
Hay maestros, hay predicadores, hay pastor. Hermano, aquí estamos completos conforme a lo que la palabra de Dios dice. No ponemos reglas de ciertas, sí hay orden, pero tú no vas a ver que haya cierta, hermano, tienes que predicar sobre esto. Hay una enseñanza que se está dando los miércoles, pero es con el propósito de que tú aprendas lo que crees. Como Bautizos Fundamentales Independientes, qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Está la clase el domingo en la mañana que se está enseñando del libro de Romanos, del capítulo creo 8 o 9 en adelante, con el propósito de que, hermano, de que aprendas la palabra de Dios, porque si llega Satanás disfrazado de ángel de luz, hermano, no te va a engañar. El propósito es que conozcas la palabra de Dios. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hermano, la iglesia, fíjate, es la única que predica la verdad del mensaje de Dios. Es la que Dios usó, dice que Dios usó la locura de la predicación para que la gente aceptara a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Y dónde va a ser si no es en la iglesia? Yo sé que hay gente que predica afuera y tú no me malentiendas, pero es más en la iglesia donde la gente llega, escucha y recibe a Jesús como su Salvador. La iglesia tiene que conocer y entender, hermano, que le pertenecemos a Cristo. Los líderes deben de entender de que la iglesia no es del pastor es de Cristo, y nos ha dado la oportunidad de ministrarla y debemos de hacer el mejor trabajo en lo que estamos haciendo. Por eso es que los que enseñan la palabra de Dios, hermano, tienen que estudiar, tienen que saber lo que están enseñando, porque es la iglesia donde la gente viene a aprender, no a ser engañada. Maestro, ¿cuánto conoces lo que estás enseñando? ¿Hasta dónde tienes tu capacidad y hasta dónde no? ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y vamos a predicar la verdad que venga de la palabra de Dios. No tenemos otros libros, tenemos la palabra de Dios, y cualquier ¿cómo se puede decir? Enseñanza que se dé o lección que se dé también es de parte de la palabra de Dios. Porque no venimos, hermano, a tener un tiempo a socializar, y gloria a Dios por los hermanos, pero el principal propósito es conocer la palabra de Dios, hermano, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando tú conoces, es como aquí en Villas, no conozco yo mucho Villas, pero hay gente que ya conoce Villas y dice, por esta calle no hay que irnos, hay que irnos por esta, porque esta es más peligrosa que esta. Conoces. Entonces hay que conocer la palabra de Dios y decir, mira, esto no es correcto, esto está bien, esto está bien. Hay lectura que es calvinista que yo leo, pero yo no me voy a lo que es como la predestinación y nada de eso, porque yo no creo en eso. Pero hay muchas enseñanzas y conocimiento que tenían esos hombres, pero no dejo de apartar, no me aparto de lo que es la palabra de Dios. Se pueden agarrar ideas, se pueden tener ciertas, ¿cómo te puedo decir? Enseñanzas, pero que vengan de parte de la palabra de Dios. No puedo yo, ¿cómo te puedo decir? Agarrar lo que a mí me conviene y lo que no. Pero ¿por qué un cristiano, hermano, después de que tiene tanto tiempo en las cosas de Dios, por qué entonces iniciaría su camino al no querer servir a Dios? Mira, ve conmigo allí a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y el versículo 1. Y es el mensaje a las iglesias. El mensaje este es a la iglesia de Efeso. Y fíjate lo que dice: escriben al ángel de la iglesia en Efeso. Ahora, sí saben ustedes quién es el ángel, ¿verdad? Al que le está diciendo. Le está diciendo al pastor, al mensajero, al que está enseñando. Ese es, le está diciendo al pastor.
El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Son muchas cosas muy buenas que tenía esta iglesia. Amén. Había predicado, había detectado ahí en las iglesias quienes andaban metiendo doctrina diferente, los había sacado de ahí, había tenido paciencia con gente que acababa de llegar y estaban aprendiendo, todo bien. Pero el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice? Tu primer amor. Hermano, no es casualidad que la gente con el tiempo, hermano, se enfría porque llega a lo que es algo rutinario. Ya es rutina. La rutina llega a tal grado, hermano, que no te importa si dejaste la Biblia o no te importa si dejaste tu lección. Yo me acuerdo cuando recién llegué a la iglesia y, híjole, hermano, me quería devorar esas lecciones y aprendía y todo, pero llegó un tiempo donde me apagué y no me interesaba. Hermano, verdaderamente, del 1 al 10, ¿cuánto ama usted verdaderamente a Dios? Vosotros sois mis amigos y haced lo que yo os digo. Dice que el asno conoce el pesebre de su señor y no tengo toda la cita, pero dice, y si yo soy señor, ¿dónde está mi gloria? Le está diciendo al pueblo de Israel. Los animales conocen a su dueño, los animales respetan a su dueño, son animales, porque dicen que no tienen sentido ni nada, pero ellos pueden reconocer, y mi pueblo no me reconoce a mí como señor. ¿Qué es lo que está pasando? Es que habían dejado su primer amor. Yo le pregunto, pero ¿qué tanto usted verdaderamente ama a Dios? Sí, usted puede ser a lo mejor muy celoso de muchas cosas y sale y gana almas y lo que usted quiera y apoya esto y apoya aquello. Pero dice el Señor: mira, todo eso yo lo conozco y lo he visto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no te importo como te importaba antes, ya no le echas las ganas como le echabas antes, ya no estoy yo, ya no soy prioridad como era antes. ¿Qué es lo que ha venido a arrebatar eso? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, el Señor dice en esta noche: arrepiéntete de haberme dejado como tu primer amor. No va a poder, hermano, hacer un efecto la palabra de Dios en nuestra vida. No vamos a querer entender que Cristo es la cabeza, que Él es el Salvador, que Él es el dueño. No vamos a querer creer que la iglesia Dios la protege. No vamos a querer hacer nada de caso de lo que Dios dice si hemos dejado el primer amor. Si nada más hemos llegado a cumplir, ¿cuál es la razón por la que estamos sirviendo a Dios? Dice: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Empieza a hacer las primeras obras, empieza a hacer lo que hacías antes, empieza a involucrarte más en lo que hacías, porque entonces si no lo haces y si no te arrepientes, vendré, dice, y quitaré tu candelero. Te voy a deshacer, y acabó, traspasada es su gloria. No vas a servir. Pero ¿qué tanto temor habrá de eso en nuestras vidas? Mira, hay una historia en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Muy conocida por todos los teólogos. 10:38. ¿Está ahí, hermano? ¿Se acuerda de Marta y María? Las hermanas de Lázaro. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Qué interesante, ¿no? Marta es la que lo recibe, pero es la que lo deja solo. Dice que tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Estaba poniendo atención a lo que Jesús decía, estaba poniendo atención a las enseñanzas que el Señor tenía. Pero Marta dice, se preocupaba, ¿qué dice, hermano? Muchos quehaceres. Con muchos quehaceres. Bueno, hay hermanos, hay hermanas que se preocupan tanto de los quehaceres que eso los lleva, oye, lo viene, hermano, a dejar de venir a la iglesia. Déjame decirte, hermano, hermana, los quehaceres ahí van a estar cuando regreses. Ahí van a estar. Nosotros limpiamos la casa y no sé qué pasa y llegamos y le encontramos, dice que no habíamos limpiado la casa. ¿Qué pasó? Bueno, los quehaceres siempre van a estar ahí, hermano. Lo que no siempre va a estar aquí es cuánto tú y yo amamos a Dios, cuánto tú y yo gastamos tiempo con Dios. Un día se nos va a acabar la vida, hermano, y nos vamos a ver y nos vamos a arrepentir de no haber tomado el tiempo que hubiéramos querido tomar para con el Señor. El año pasado, sí, creo que fue el año pasado, o este año, ya no recuerdo. Teníamos unas clases, hermano, de 2 transformados. Y sí, todos empezaron con muchas ganas, pero de repente ya no llegaban. Entonces, ese amor, esa ilusión que tenían, se fue. Se fue. Se gastó tiempo, se gastó dinero, se gastaron montones de cosas, pero se apagó, se acabó ese amor que se tenía por querer aprender más la palabra de Dios. Yo estaba hablando con mi esposa y le dije, voy a empezar a tener otra clase, a ver cuántos hermanos quieren venir, porque yo no quiero que haya una excusa que sea, es que ahí no hay manera de aprender. Hermano, el Señor dice, pero Marta se ocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Llegó a reclamarle al Señor porque estaba ahí sentada María escuchando a Dios y llega y dice, ¿no te preocupa que yo esté acá haciendo el trabajo sola y ella esté ahí? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El afán, hermano, y cosas que pasan en nuestra vida, hermano, nos llevan a apartarnos y no querer escuchar ni aprender de Dios, como esta mujer. Hermano, estaba en una posición donde podía estar escuchando al Señor. Y ella llega con el Señor y le dice, hey, ¿no te preocupa que mi hermana no me ayude? Es esa gente, hermano, que de repente tú estás llegando fiel a la iglesia y de repente dice, ¿por qué tanta iglesia? Mejor, mira, te invito a tal lugar, vamos a tal parte. Mira, no tienes que ir siempre a la iglesia, no tiene nada de malo que faltes. No falta, hermano, quien use Satanás para quererte desviar de no llegar a aprender y conocer la palabra de Dios. Marta dice, dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será, ¿qué dice, hermano? Una cosa era necesario, aprender y conocer del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, pero eso es cuando tenemos ese amor para con Dios. Si no hay amor para Dios, hermano, no hay qué hacer. Está la gran comisión, Mateo capítulo 28, todos la conocen, especialmente los ganadores de almas, Mateo capítulo 28. Y dice, toda potestad, 28, 18, ¿está ahí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, si quieren, vayan y hagan discípulos. ¿Verdad que no?
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano, ¿cómo tú y yo vamos a enseñar a los demás a guardar cosas cuando tú y yo no las guardamos? Es como el borracho diciéndole a un joven: no tomes porque es malo. O el drogadicto llevando a su niño a comprar droga y diciéndole: usted no vaya a usar droga porque es muy mala. O el papá que está fumando ahí y ve a su hijo con un cigarro y le quiere pegar porque está fumando y le dice: pero ¿por qué me pegas? Es que es malo fumar. ¿Y por qué tú fumas? Hermano, por eso es que como cristianos, como ganadores de almas, batallamos a enseñarles a otros a guardar las cosas que Dios ha mandado, porque nosotros no somos buenos para guardarlas. ¿Cómo vas a enseñarle a alguien a guardar algo cuando tú no lo guardas? ¿Cómo vas a enseñarle a alguien a hacer algo cuando tú no lo haces? ¿Cómo? No se puede. No se puede, ¿por qué? Porque no tienes la experiencia ni la sabiduría de cómo hacerlo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué dice? Dios ha mandado. Dios ha mandado. Bueno, es un mandamiento que usted aprende de Dios, es un mandamiento que usted se arrepienta de no hacer las cosas que Dios quiere que usted haga. Es un mandamiento, hermano, que usted camine con Dios. Si usted y yo, hermano, no obedecemos al Señor, vamos a terminar apostatando de la fe, de la palabra de Dios, y nos vamos a ir y nos vamos a hacer como esos agnósticos que dicen, creo y no creo. Como puede ser que sí, puede ser que no, y como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Por qué? Porque, hermano, no hay nada que los lleve a querer agarrar y no soltarse del primer amor. ¿Cómo vamos a enseñar a alguien cuando nosotros no hemos aprendido? ¿Cuántos son los que están dispuestos como iglesia a dar a lo mejor algún discipulado? Los únicos que conozco que dan discipulados es Benito y Ofelia. Más no conozco. ¿Quién está dispuesto a enseñarles a los demás que guarden las cosas que Dios ha mandado? Es que no hay tiempo, es que esto, es que el otro, es que trabajo mucho, es que llego noche, es que y montones de cosas. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos. ¿Por qué no estamos dispuestos? Porque, hermano, hemos dejado nuestro primer amor. El Señor dice: mira, te mando que te arrepientas. Si no, voy a quitar yo tu candelabro de ahí del medio. Sí, eres bueno en esto, eres bueno en lo otro, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los fariseos, hermano, eran hombres, dice, es más, de hecho la palabra fariseo es apartado, que no fuera a tocar algo contaminado, y se lavaban y se limpiaban y todo. Pero ¿cómo estaba su corazón, hermano? Hasta tenían negocios de venta de ídolos. Aparentaban algo que no eran, y yo creo que tenemos ese problema en la iglesia de hoy. Cuando digo la iglesia, estoy hablando no nomás de esta iglesia, pero de las demás iglesias que aparentamos algo que no somos. Es bien chistoso, hermano, pero y lo digo con mucho respeto. Hay un señor aquí en el Oxford que viene, dice que es cristiano, y a veces lo ves ahogado al amigo, pero es cristiano. Y oye, mi pastor, no me faltará. Pero es cristiano, dice. Es un oyente, es alguien que se aprendió un versículo y lo dijo, nada más. En Estados Unidos se acostumbra mucho a que se toque en ciertos lugares Sublime Gracia, el recitar el Salmos 23, pero no por eso son cristianos. Satanás conoce la Biblia. La cosa es cómo estamos tú y yo. ¿Estamos enseñándoles que guarden todas las cosas? ¿Estamos nosotros guardando todas las cosas? Verdaderamente seguimos con nuestro primer amor, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
Allí en Mateo, vaya conmigo a Mateo capítulo 18, no sé si ya fuimos ahí, pero vaya conmigo a Mateo 18 y el versículo 15, 18, 15. Fíjate, hermano, en la iglesia Dios ha puesto ciertas reglas en la iglesia y una de ellas, hermano, es acerca de la disciplina entre hermanos. Mira, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos consten todas las palabras. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis, bueno, ahí 17, sino que si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle como por gentil y publicano. Hermano, estamos en una iglesia donde si vamos a tener que tomar disciplina, hermano, se va a tener que tomar, porque es lo que la palabra de Dios enseña. Hay gente que no les puedes decir nada, que hay gente que es muy sentida, pero hermano, si no hacen caso, dijo el gabacho, da sorry por ti. Es lo que la palabra de Dios enseña. En iglesia, hermano, hay disciplina. ¿Por qué? Porque no queremos que lo que Dios quiere que tú y yo enseñemos, no lo practiquemos. Hay iglesias donde los líderes son, híjole, hermano, casi de todo, y no hay alguien que les pueda poner un alto, porque no hay orden en esa iglesia, empezando con el predicador. Montones de hermanos que se dicen hermanos, hermano, que andan transeando uno a otro, hermano. Eso no es correcto, eso no es de Dios, eso no es de un cristiano. Si tú conoces a alguien, hermano, de la iglesia que anda mal, no tengas ningún problema en venir y decirlo, porque no es correcto que un hermano, ande fuera de lo que es la voluntad de Dios. Qué chismoso. No es chismoso, es que es la iglesia del Señor, no es mía, es la iglesia del Señor. Él es nuestro Salvador, Él es la cabeza, Él paga un precio por la iglesia, y yo no puedo con un mal testimonio, hermano, óyelo bien, llevar a la iglesia del Señor a que tenga un mal testimonio. Aquí en la cuadra, por la gracia de Dios, nos llevamos bien con todos, excepto acá con el vecino que enseguida, pero porque quería que le dejáramos el aire acondicionado, y quería que le dejáramos el piso, y quería que le dejáramos el techo, y a ver cuándo nos daba el dinero. Y no, pues así no, papá, así no va la vida con el Señor. Ahí ya no es problema de nosotros. Él se puso en ese plan, y pues ni modo, no puedo hacer nada. Pero él no puede decir que nunca le pagamos la renta, que no le arreglamos su casa, que no se la entregamos como deberíamos de entregársela. Se la entregamos todavía mejor de como la tomamos. ¿Por qué? Porque como iglesia tenemos que ser un testimonio. Hermano, estamos registrados, la iglesia está registrada en gobernación, porque no somos una iglesia pirata, porque a Dios no le gusta el desorden y tenemos que hacerlo en orden. Se gastó no sé cuántos miles de pesos para arreglar eso y tener una constancia de que somos una iglesia registrada en gobernación. Así que, hermano, puede venir a checar aquí permisos, los tenemos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia con orden, hermano. Somos una iglesia que como lo es de nosotros, y le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, queremos hacer las cosas bien. Hay manera de cómo robarnos la luz aquí, hermano, pero imagínate tú, bien cristianos, y robándonos la luz. Es que estos no son diablitos, son angelitos. Hermano, yo no sé cómo estás tú, pero sí entiendes, hermano, que el afán nos va a apartar de Dios, así como esta mujer que decía, ¿qué no ves a mi hermana que no me ayuda? No, Marta, afanada con tantas cosas. Ella tomó la decisión correcta, sentarse a escuchar. Hermano, es tiempo que el cristiano se sienta a escuchar a Dios. Que ya deje de escuchar al predicador, que ya deje de escuchar al maestro, que se sienta a escuchar a Dios, que sea la palabra de Dios, hermano, que te mueve a hacer algo, como dijo Pablo a los de Tesalonicenses, que él daba gracias y oraba a Dios y daba gracias porque habían recibido la palabra como lo que era la palabra de Dios. Batallamos, hermano, porque no entendemos que la Biblia es la palabra de Dios.
¿Cómo estás tú, hermano, en tu vida espiritual? Yo creo que es tiempo, hermano, de que el cristiano empiece a examinarse si su vida espiritual está bien. Hermano, porque créeme, no vamos a poder ser usados más allá de lo que somos. Dios no va a poder confiarnos gente si tú y yo no entendemos la importancia que es, oye, lo bien, hermano, permanecer en el Señor, conocer del Señor para poder entonces nosotros enseñarle todas las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿De qué otra manera? Yo insisto y hermanos, hay que apoyar a los jóvenes, hermanos, hay que apoyar a las señoritas, hermanas, y hermano, yo no sé si usted lo está haciendo, ojalá que sí, pero si no, hágalo. ¿Cómo está usted, hermano, delante de Dios? ¿Verdaderamente usted cree que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? ¿Verdaderamente usted toma la Biblia como lo que es la palabra de Dios? ¿Verdaderamente usted cree que Cristo es la cabeza, es el Salvador, es el dueño de la iglesia? ¿Verdaderamente usted cree todo eso? Y si no, no es tiempo que empiece a creerlo, porque es real. Es real. Vamos a terminar ahí donde empezamos, hermano, en 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Amén. Amén. Bueno, el 14 habíamos dicho, ¿verdad? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa, ¿qué dice, hermano? De Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, la iglesia, óigalo bien, es columna y baluarte de la verdad. Y si usted y yo no tenemos un corazón para la iglesia, hermano, yo creo que va a ser muy difícil hacer lo correcto delante de Dios. Necesitamos como iglesia, hermano, despertar. Necesitamos como iglesia empezar a hacer algo para Dios, hermano, pero algo que, óigalo bien, que sea perdurable. Porque todos sabemos hacer muchas cosas. La cosa es, ¿cuáles fueron los motivos por lo que lo hicimos? ¿Motivos correctos o motivos incorrectos? En lo que usted ha hecho para Dios, ¿hay motivos correctos? ¿Lo hago nada más porque quiero agradar a Dios? ¿O lo hace porque quiere ser visto? ¿Lo hace para ser reconocido? ¿O lo hace porque es que tengo que hacerlo? Hermano, yo batallo para predicar, aunque usted no lo crea, pero disfruto hacer la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios que me mandó a hacer, hermano. Yo disfruto la voluntad de Dios. Aunque a veces no sea cómodo para mi trabajo, aunque no sea cómodo para mi salud, a veces de que cualquier cosa que como que me hace daño, pero no se trata de eso. Se trata, hermano, de que entiendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Okay. Fue en la iglesia, hermano, donde yo aprendí, óyelo bien, amar a mi esposa, amar a mis hijos. Fue en la iglesia donde yo aprendí que había un Salvador, que había un cielo, que había un infierno. Fue en la iglesia donde yo aprendí que el Señor había dicho las cosas y fueron hechas. Fue en la iglesia donde yo aprendí cómo Dios hizo al hombre del barro. Hermano, es en la iglesia donde yo he aprendido todo. Donde aprendí a servir a Dios, donde aprendí, hermano, a comprometerme con Dios. Ese fue en la iglesia, no fue por medio de un canal de televisión, no fue por medio de Netflix, hermano, no, fue en la iglesia donde Dios me habló para servirle, no fue en otro lugar. Les estaba diciendo yo que por mucho tiempo, hermano, no sé si fue 1 año, 2 años, yo llegué a la iglesia sin ganas de llegar. Escuchaba predicación y me salía, escuchaba predicación y me salía. Nunca falté a la iglesia, hermano, aunque no tenía nada de ganas de llegar ni de servir. Servía, escuchaba la predicación y cuando Dios me habló dije, wow, qué bendición que a pesar de que yo tenía una mala actitud, tuve el valor o
o las fuerzas de llegar a la iglesia, aunque no quería. Porque si no hubiera hecho eso, entonces Dios no me hubiera hablado y me hubiera perdido, hubiera apostatado de la fe. Hermano, es la iglesia donde Dios quiere que usted venga, llegue y aprenda. Es en la iglesia donde Dios quiere que usted entienda que no debe dejar su primer amor. Váyase con esta pregunta, hermano, en su mente y en su corazón. ¿Qué estoy haciendo yo para mostrarle el amor a Cristo? ¿Qué es lo que usted hace? Diciendo, yo hago esto y con esto yo le estoy mostrando a Dios que lo amo. Mediten eso. Mediten eso. Y si no encuentra algo, hermano, entonces busque algo para empezar a dejarle usted saber a Dios cuánto lo ama. Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso. ¿Se acuerdan? Estábamos viendo en la mañana. Yo tengo un propósito de terminar mi carrera con gozo. Tenga, hermano, propósitos en su vida espiritual. Tenga metas espirituales. ¿Cuáles son sus metas espirituales? A mí me gustaría en tanto tiempo ser maestro, y me gustaría a mí en tanto tiempo leer no sé cuántos capítulos o versículos, me gustaría en tanto tiempo memorizar. Busque algo que hacer para hermano, dejarle saber a Dios que estamos interesados en conocerlo, en tener una mejor relación con Él. Dice la Biblia que no nos engañemos a nosotros mismos pensando que estamos en la verdad. Hermano, el traer una Biblia no necesariamente es decir que estamos en la verdad. El vivirlo, hermano, y creerlo es estar en la verdad. Amén, hermanos. Amén. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Ahora sí está el pianista va a tocar el piano un rato ahí, hermanos. ¿Y por qué usted no le da gracias a Dios, hermano? Y medite, hermanos, si los afanes de esta vida, como a Marta, lo están apartando de servir a Dios. Pregúntese si usted está listo para enseñarles a guardar todos los mandamientos que Dios ha dado. Pregúntese si verdaderamente usted cree, hermano, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él es el Salvador, que Él es el dueño de la iglesia. Marta, afanada con tus quehaceres. No olvides que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, hermano. Tenemos que aprender cómo caminar, hermano, en la iglesia, para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Dice que el Padre nos ha hablado muchas veces y de diferentes maneras. A nuestros padres dice por los profetas, y en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Hermano, tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No tenemos una excusa para decir que no podemos conocer a Dios, que no podemos caminar con Dios. Solamente hay un fundamento, hermano, es Cristo Jesús. Solamente hay un evangelio verdadero, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna. No es Cristo y las obras, no es Cristo y portarte bien, no es Cristo y montones de cosas que este mundo dice, no, es solamente Cristo. Siempre la salvación ha sido por fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nunca nadie se ha salvado por las obras de la ley. Abraham fue justificado, hermano, por la fe. Deposite su fe en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de su alma, hermano, para que entonces el Espíritu Santo trabaje en su corazón y usted pueda rendirse a los pies de Cristo Jesús. Tenemos un llamado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es tiempo que empecemos, hermano, a hacerlo nosotros.
iglesia. Dios tiene muchos planes para cada uno de nosotros, hermano, planes buenos. Quiere usarte a ti con todos los dones que tú tienes. Ay, pastor, es que yo no sé hacer, hermano, créeme, Dios te quiere usar. Aquí yo puedo ver maestros de escuela dominical, maestras de escuela dominical, líderes preparándose para llevar esta iglesia a otro nivel. Pero no dejes tu primer amor. Mantente firme. Conoce la palabra de Dios, aprende de la palabra de Dios, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz, dice su palabra. No podemos ser engañados por falsas doctrinas cuando tú y yo conocemos verdaderamente su palabra. Cuando conocemos a Dios, cuando hemos tenido una relación personal con Dios. Mi Señor y mi Dios, Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que por favor, Señor, nos ayudes a cada uno de nosotros, especialmente empezando con el predicador, a hacer lo correcto, Señor. Señor, queremos conocerte, Señor, queremos empezar una vez más, Señor, a tener ese primer amor, Señor. Perdónanos porque se nos ha olvidado, Señor, lo que tú has hecho por nosotros y en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a no olvidarnos de lo importante que es, Señor, conocerte y servirte, Señor. Que no seamos engañados o arrastrados por doctrinas, Señor, de demonios, como dice tu palabra. Que podamos hacer una diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es santo y lo que es profano, Señor. Señor, yo te pido por cada familia representada, por cada hermano, cada hermana, Señor, cada líder. Señor, danos una carga especial, Señor, por tu obra, por los jóvenes, por los adultos. Señor, ayúdanos. Pon en nuestros corazones una carga especial, Señor, para poder llevar esto a otro nivel y podamos, Señor, discipular a más gente, Señor. Ir tras a esos jóvenes o esas personas, Señor, que no han llegado. Ayúdanos, Padre, por favor, danos la sabiduría que necesitamos, pero sobre todo, Señor, el amor que necesitamos para tu pueblo, Padre. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios